Bien, ya estamos grabando la sesión. De nuevo, muchas gracias pues para el profesor Fabián. Bueno, le he dado como muchas gracias, pero de verdad es muy valioso pues como esta dedicación, ¿no? El profesor Fabián Leonardo Quinche Martínez, contador público de la Universidad Nacional, magíster en contabilidad también de la Universidad Nacional y estudiante del doctorado en administración de la misma universidad. Profesor investigador de la Universidad de los Libertadores, digamos con una amplia trayectoria en investigación en contabilidad propiamente, así digamos en temas contables, historia de la contabilidad, contabilidad ambiental, y también sobre metodología de la investigación, particularmente sobre los estudios de caso, así que pues hoy nos acompaña para disertar sobre el tema. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias. Profesor Johnny, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muy complacido de estar en este espacio, estos espacios de formación en investigación que para mí a veces son como más importantes que cualquier otro evento profesional o algo así. Son espacios en donde precisamente las nuevas generaciones son las que van a empezar a darle un sentido a esta disciplina, a esta profesión, a la investigación y pues que finalmente más adelante pues van a hacer todos los relevos que se necesitan normalmente en estos campos de la docencia. Eh, Bien, yo voy a hablar entonces de la metodología de estudio de casos. Digamos, no es que sea el más experto en esta metodología. Debería, dicen algunos, una metodología que ha servido mucho para desarrollar algunos procesos de investigación, de los que precisamente voy a tratar de contarles al final de la presentación. Em, eh, digamos que el relacionamiento con esto del estudio de caso inició por allá hace unos 15 años más o menos, cuando leyendo unos textos, pues terminamos elaborando una ponencia para un evento profesional. Y la metodología del estudio de caso pues terminó siendo a partir de allí como parte de mi actuar em, investigativo. Entonces pues se ha desarrollado estudios de caso en investigación en la Universidad Gran Colombia, en mi tesis de maestría, en los últimos años aquí en la Universidad Los Libertadores, y pues se supone que también la tesis, o al menos el proyecto como estoy construyéndolo para el doctorado, pues también está basado en esta metodología. Entonces, digamos que por allí se han leído algunas cosas, pues de alguna manera uno puede hablar de este tipo de metodología, que incluso los autores, a mí particularmente me gusta mucho el profesor Robert Stake, que desarrolla el estudio de caso precisamente para la investigación cualitativa. Hay otro autor muy, muy, muy citado en términos del estudio de caso, que es el profesor Robert Jean, pero aunque él profundiza mucho en el estudio de caso y tiene varias ediciones de sus libros, es bastante, digámoslo, cuantitativo, más bien como positivista en el sentido de esa perspectiva que adopta para el desarrollo de la investigación, haciendo uso del análisis o el estudio de casos, ¿no? Entonces, Robert Stake precisamente dice, el estudio de caso no es una elección metodológica, sino una elección de qué es lo que se va a estudiar, en qué nos vamos a concentrar para estudiar algo muy diferente o que él diferencia precisamente del trabajo de campo. Para él el trabajo de campo pues es ir a mirar las prácticas, ir a mirar el, el, el terreno, pero en muchos casos sin la necesidad de un marco teórico.
Y entonces, pues allí estaríamos entrando como otro tipo de investigación. No quiere decir que, digamos, no haya una relación, pero para Stake y para Ryan, Scapen y Toal, que también escriben un manualito de investigación para contabilidad y finanzas bastante interesante. Por aquí lo tengo para los que quieran, digamos, buscarlo posteriormente. Ellos dicen precisamente que no es una cuestión de trabajo de campo, sino que pues, es un ejercicio de escoger una unidad de análisis que puede tener diversos sentidos, eso de la unidad de análisis, y que en sí ella misma es la que representa como el interés de la investigación. Ryan Scapes y Teobal dan el ejemplo de concentrarse en una empresa o en un grupo de empresas o en un grupo de prácticas contables, que es particularmente lo que creo que yo he venido realizando. Eh, y ellos que precisamente hablan específicamente de la investigación en contabilidad, van a decir, mire, el análisis de casos, el estudio de casos, nos puede ayudar a comprender el papel de la contabilidad dentro de un contexto que hace parte como del ethos de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa no se busca entender, digamos, explicar los grandes comportamientos de las variables de la sociedad o de los elementos de la sociedad, no, sino se busca es comprender situaciones específicas, y eso pues implica ir allí al detalle, ir allí a la profundidad de las situaciones, y por eso, digamos, el estudio de casos se convierte en una estrategia bastante importante para la investigación cualitativa, porque precisamente busca profundizar en todas las dimensiones de los casos particulares, ¿sí? Un caso, pues siguiendo, digamos, con este ejercicio aquí un poco de definición, ¿no? Steig va a decir, bueno, un caso puede ser simple o puede ser complejo, pero lo importante es que el caso se entienda como un organismo que está allí en funcionamiento, se entienda como esa unidad de análisis que tiene unos elementos, que tiene unas características que están funcionando, digamos, en sí mismas, que están relacionadas obviamente con un contexto, y este caso se va, digamos, a escoger, se va a estudiar con el ánimo principal de entender esas complejidades, de comprender qué es lo que pasa allí dentro de ese organismo, de ese sistema acotado que Steig nos va a recalcar, ¿no? Pero de todos modos, pues hablar de un caso dependerá mucho de la visión en la que nos paremos, tendrá que ver mucho con, con el, con el paradigma, digamos, epistemológico en el que nos paremos, porque como veremos en un rato, dependiendo del paradigma, el estudio de caso va a tener unas características y va a tener unos procedimientos muy diferentes, ¿no? Hay situaciones que pueden ser consideradas un caso en cualquier paradigma, pero que ese mismo caso se ve de manera diferente. Para algunos puede ser un caso ejemplarizante, para otros puede ser un caso para comprender sus causas, ¿no? Para explicar a profundidad. Entonces, pues
digamos que dependiendo de donde nos paremos, pues el caso va a tener unas dimensiones particulares y se va a escoger con unas razones también particulares. Em, y pues digamos que del estudio de caso, el estudio de caso en general es un proceso que como veremos tiene unos procedimientos, tiene unos pasos, pero al final genera un documento, ¿cierto? Ese documento que puede ser una monografía del pregrado, una tesis, o puede ser un artículo científico, una ponencia, todos estos documentos que normalmente en investigación podemos llegar a generar. Y por eso STEIC nos va a decir, un estudio de caso es tanto ese proceso de investigación acerca del mismo caso, en donde se profundiza mucho en ese caso, como el producto de la investigación. El producto que será precisamente ese documento que pues tiene diferentes formas, ¿no? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Un segundo tema allí en el que uno puede pensar o hablar del estudio de casos es precisamente los tipos de estudio de caso que se pueden hacer. Hay muchas tipologías, hay varias formas de ver los estudios de caso, pero pues concentrándonos precisamente en Stake y en Ryan, Scapens y Theobald, pues Stake va a decir, hay tres tipos de estudio de caso. Hay un estudio de caso intrínseco, en donde es el caso mismo el que interesa, es lo que ocurre dentro de ese caso, dentro de ese organismo, de ese sistema acotado. La idea es entender, comprender ese caso específico, no con el interés de generar alguna teoría o de digamos, establecer algún constructo abstracto eh, o entender la generalidad de un fenómeno. No, la intención es comprender el caso específico. Pensemos, pensemos en una biografía se va a concentrar en una persona específicamente eh, y va a tratar de entender lo que ha vivido esa persona, va a tratar de entender, bueno, obviamente cómo el contexto influye sobre esa persona y sus actuares, ¿no? Pero no con el ánimo de volverlo un ejemplo de una situación, de un conjunto de casos específicos, no, es este caso el que nos interesa en la versión intrínseca. Otra forma, otra tipología es la del estudio de caso instrumental, que es el que de alguna manera termina siendo el más aplicado en la investigación cualitativa, en donde, bueno, escogemos un caso específico, eh, pero lo vinculamos con un marco teórico, con un marco conceptual, eh, y a partir de ese caso tratamos de entender no solo esa situación específica, no solo el caso en sí, sino que tratamos de comprender eh, conceptualmente ese caso, ¿sí? O sea, tratamos de aportar al ejercicio de abstracción, de teorización, de generalización, ¿sí? Una generalización que obviamente no se va a hacer de manera estadística como en la investigación cuantitativa, sino que es una generalización que se va a hacer sobre todo de manera teórica, a partir de los conceptos y a partir de poner esos conceptos en relación, en funcionamiento dentro del análisis del caso. ¿Sí? El caso de alguna manera se convierte en un instrumento, en un respaldo para tratar de comprender un fenómeno particular, un fenómeno en general, a partir también de un marco teórico, ¿no? Eh,
De alguna manera lo que se hace con esto es poner en contraste los marcos teóricos con los con una realidad, con una concreción empírica que permite, pues sí, de nuevo, contrastar esos conceptos. Y entonces, a pesar de que se está analizando a profundidad, a pesar de que se está comprendiendo toda la situación, esa comprensión se realiza sobre todo para tratar de cumplir con con ese interés externo, como de teorización, de generalización, de comprensión de un fenómeno particular. Y cuando no solamente se toma un caso, sino que se toman varios casos, pues allí estamos haciendo un ejercicio de estudio de caso múltiple o estudio de caso colectivo. Aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, con decir cuál es la muestra. La muestra es una palabra que se va, que está atada, que está relacionada con la investigación cuantitativa. Entonces no podemos hablar aquí de una muestra, eh, porque además, si hablamos de muestras desde la investigación cuantitativa, pues hay unas características que debe tener esa muestra para que cumpla con una representatividad en el estudio de un fenómeno. Aquí no, aquí hablamos de los casos, ¿cierto? De unos casos que vamos tal vez a considerar críticos, no digamos representativos, pero sí críticos como para la comprensión de un fenómeno, de una población, de una condición particular. Eh, y allí pues básicamente se está replicando ese estudio de caso instrumental en varios casos, en donde se va tal vez a buscar características comunes de los casos, se van a buscar diferencias, se van a buscar patrones de comportamiento o, digamos tendencias dentro de los mismos casos. Eh, eh, pero a pesar de que sean diferentes, a pesar de que sean similares, a pesar de que tengan puntos en común, digamos que la intención de la escogencia y el análisis de los casos tiene que ver con el apoyo que pueden dar para comprender, para entender un fenómeno de una mejor manera, de una manera mucho más adecuada. Esta es la tipología que nos da Robert Stake, eh, pero que de nuevo hay varias tipologías que les entregan otras características a los estudios de caso. Por ejemplo, la que nos entrega Ryan Scapens y Teoal en este manual de metodología de investigación en finanzas y contabilidad, y que está basada en lo que dice Robert Jean. Eh, ellos dicen, bueno, hay 5 tipos de estudios de caso. Eh, esos tipos pues son los que ustedes ven allí en la lámina. Los estudios de caso descriptivos pues se van a concentrar en hablar en detalle, digamos, de los elementos o de las características específicas de una situación, de un caso, sin ir más allá, ¿no? Sin ir a, digamos, cuestionar por las causas, por las consecuencias, sin ir a relacionar con algunos otros fenómenos. Estaríamos muy cerca tal vez a lo que Stake nos hablaba con eh, el estudio de caso intrínseco, perdón. Eh, sí, porque nos concentraríamos solamente en el análisis de esa situación, ¿no? En describir como sus elementos fundamentales. Una estrategia que se ha utilizado mucho en pedagogía, sobre todo en los estudios administrativos, incluso en los estudios contables, en contabilidad y gestión vemos mucho esto, es el estudio de casos ilustrativo, con el ánimo de poner ejemplos que puedan
servir como orientación para que nosotros desarrollemos ciertas prácticas, ¿no? Los estudios de caso ilustrativos entonces son esas situaciones tal vez ideales en las que una empresa, una organización se ha visto inmiscuida y cómo ella misma pues termina desarrollando algunas prácticas, algunos modelos. De nuevo, en contabilidad de gestión nos enseñan mucho este tipo de elementos. Por ejemplo, cuando uno va a revisar eh, cosas como el cuadro de mando integral, ¿no? El Balance Scorecard, o los textos en general que Kaplan y Norton pues producen alrededor del cuadro de mando integral, o los mapas estratégicos, ¿no? Todos ellos son como unos 4 o 5 libros. En cada uno de esos libros entregan una variedad importante de casos aplicados a una diversidad de empresas, en donde nos van diciendo, bueno, aquí aplicamos esto de esta manera, aquí aplicamos esto de esta manera, y va sirviendo de ilustración para que nosotros apliquemos esas herramientas a nuestras organizaciones, ¿no? Entonces es un tipo de herramienta bastante utilizada en la formación, en la educación. Hay otros casos que son ya de carácter más experimental, en donde particularmente en los estudios administrativos o en los estudios contables, pues lo que se hace es aplicar alguna herramienta, empezar a utilizar o a implementar alguna herramienta y ver qué sucede. Sí, obviamente pues digamos que la intención no es experimentar con las personas en sí, que se termina haciendo, pero pues el objetivo no es ese, es experimentar con la organización, con las situaciones, a partir de la aplicación de una nueva herramienta, y eso puede generar un conjunto de información, un conjunto de datos que puedan llevar a identificar, por ejemplo, obstáculos en la aplicación de la herramienta, comportamientos de las personas, efectividad o eficiencia de la herramienta misma, el impacto que ella tuvo pues en la organización misma, ya sea en la parte financiera, en el desempeño en general de la organización, en los trabajadores. Bueno, ahí hay varias situaciones, ¿no? Y quizás es un tipo de estudio de caso que puede ser bastante interesante para llevar a cabo en diferentes procesos de investigación. Y quizás pues se ha venido haciendo, pero tal vez no con este nombre de estudio de caso experimental, ¿no? Sino simplemente como con la implementación de o aplicación de. Pero bueno, allí tenemos el estudio de caso experimental. Un cuarto tipo de estudio de caso que nos dan Ryan, Skapen y Tobal es el estudio exploratorio. Este tipo de estudio de caso se da precisamente cuando el terreno de investigación no es tan conocido, cuando hasta ahora se está sumergiendo el investigador en un terreno, en una temática, en unas situaciones, y empieza a explorar el terreno precisamente, empieza a conocer qué es lo que está, cuáles son como las características de esas temáticas o de esas situaciones, y entonces lo que van a generar pues son como unos datos iniciales que nos pueden ayudar como a identificar las variables importantes o aquellas cosas que se pueden llegar a observar en unos estudios mucho más de carácter cuantitativo, más estadístico, ¿cierto? O sea, los estudios de caso exploratorios pueden ayudarnos a identificar cuáles son las categorías, cuáles son las variables que pueden terminar siendo estudiadas en unos estudios de carácter más, eh, cuantitativo. Y quizás los estudios que más fuerza tienen en la investigación cualitativa, pues son los estudios de caso
explicativos, unos estudios de caso que buscan comprender causas, consecuencias, relaciones de los elementos que participan dentro de un caso, ¿no? Tratar de relacionarlos con un marco teórico específico, con unos contextos, para que el caso pues nos permita comprender cómo es que esos conceptos pues se pueden estar dando pueden tomar concreción en un lugar específico, en una situación específica. Y pues digamos que en términos de la investigación contable puede ayudarnos a comprender mucho el papel que tiene la contabilidad o que tienen las herramientas de gestión o que tienen diferentes elementos dentro de una situación particular, ¿no? Como, por ejemplo, a pesar de que apliquemos una misma herramienta en diferentes organizaciones, hayan diferentes resultados en cada una de ellas. Haya que, por ejemplo, transformar, ¿sí? Moldear de alguna manera esa herramienta a la situación específica, ¿cierto? No todas las herramientas se van a poder aplicar de la misma manera ideal que los manuales nos dicen. Entonces, pues, tanto en el experimental como en el explicativo, pues podemos identificar ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues el explicativo obviamente va mucho más allá que el experimental. Son tipos de estudio de caso que se pueden llevar a cabo. De nuevo, hay otras categorizaciones que, pues, digamos que acudiendo a la bibliografía podemos llegar a observar, ¿no? Pues a llegar a identificar. Y esos tipos de estudios de caso, de todos modos, pues van a tener una relación fuerte con el paradigma en el que nos paremos, ¿no? Con la perspectiva de investigación específica que estemos utilizando, unas perspectivas de investigación que pueden llegar a tener estos dos extremos, ¿no? Si seguimos esas clasificaciones que más o menos desde la década de los 70 se vienen realizando en la investigación contable y la investigación de gestión, pero que en ciencias sociales estaba desde hace ya incluso siglos. Y es este extremo de realizar investigación de carácter más positivo o investigación de carácter más interpretativo. La investigación de carácter más positivo tiene como, como supuesto ontológico la idea de que la realidad es externa al sujeto, de que la realidad está allí afuera y lo que tenemos que hacer es ir a identificar, a descubrir las variables eh, a través de las cuales funciona la realidad y descubrir las leyes de funcionamiento de esas variables. Y por eso la investigación positiva hace mucho énfasis en la investigación cuantitativa, porque se dice que las metodologías cuantitativas nos van a permitir identificar esas leyes a través de la cuantificación de grandes cantidades de datos, ¿no? Eh, eh, y entonces el estudio de caso pues se convierte en un ejercicio importante en la investigación positivista, pero sobre todo en el ejercicio exploratorio, en el ejercicio de conocer una situación, de conocer como los elementos que están allí en funcionamiento y que nos permitirán construir hipótesis para de allí en adelante generar los modelos de investigación cuantitativa, ¿no? Y entonces este estudio de caso no se utilizará para hacer generalizaciones, pero servirá para identificar las variables que serán importantes posteriormente para un ejercicio cuantitativo fuerte y poder elaborar los modelos estadísticos pues que este tipo de investigación genera, ¿no? Allí pues hay que recalcar en el caso de la contabilidad que esta perspectiva
ve a la contabilidad básicamente como una herramienta importante para la toma de decisiones económicas, eh, sobre todo por parte de los proveedores de recursos financieros para las empresas. Entonces, el papel que se le da a la contabilidad tiende a ser muy estático, digamos que un papel ya dado por sentado, o sea, como que así es la contabilidad y se comporta así de esta manera. Entonces, el, 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 el ejercicio, pues, digamos, de la contabilidad en la perspectiva positiva, pues, se ve de esta manera. El otro extremo, pues, es la perspectiva interpretativa, ¿cierto? Una perspectiva que considera que la realidad es una construcción social. La realidad se construye a partir del relacionamiento de diferentes actores sociales, incluso con unos elementos materiales que pueden llegar a tener una agencia importante dentro de las situaciones sociales. Entonces, la realidad se considera que se construye cotidianamente, se va dando a partir precisamente de los consensos que nosotros podemos llegar a construir o a establecer cotidianamente y que podemos llegar a mantener en el tiempo, ¿cierto? O sea, las cosas que podemos llamar a veces estructuras son realmente acuerdos sociales que nosotros estamos renovando cotidianamente, nos va a decir la perspectiva interpretativa. Esta perspectiva que intenta comprender precisamente las situaciones, que intenta comprender por qué se da cierto tipo de situación o cuáles son las consecuencias de ese tipo de situación, pues va a utilizar mucho el estudio de caso explicativo, que como ya lo decía, pues intenta comprender eso, ¿no? Comprender las causas y consecuencias de alguna situación, las relaciones profundas dentro de los elementos que participan en el caso estudiado eh, y de carácter importante se va a utilizar un marco teórico para ver esa realidad. Eh, y a partir de eso poder llevar a cabo una generalización teórica, es decir, una generalización que va a partir de lo conceptual para hablar de qué puede estar pasando en situaciones similares a la que se esté estudiando, ¿no? Y entonces, en la medida en que la realidad se considera una construcción social, la contabilidad también se considera, por un lado, una construcción social, ¿cierto? La contabilidad es, de alguna manera, un acuerdo que nosotros hemos hecho y que cotidianamente estamos renovando, pero se convierte también en un elemento fundamental para la construcción de esa realidad, para la construcción de las relaciones sociales. Una organización no se mantiene, digámoslo en términos muy generales, puede que estemos hablando de investigación cualitativa y no vamos a hacer generalizaciones tan profundas, pero en contabilidad podemos decir muy generalmente hablando que la contabilidad ayuda a que las organizaciones tengan un sentido, tengan una concreción. Entonces, eh, la contabilidad se ve como algo importante para analizar dentro de un contexto específico o se va a comprender cómo es que la contabilidad se va construyendo dentro de ese mismo contexto a partir pues de las dinámicas que le da los actores que allí participen. Digamos, en un punto intermedio de estas dos perspectivas, pues uno puede hablar de la investigación crítica. La investigación crítica va a decir si la realidad es una construcción social, pero hay construcciones que se vuelven
que se objetivan, o sea, que se vuelven estructuras casi que permanentes en la sociedad y por ende van a determinar mucho o van a condicionar mucho las acciones de las personas y la manera en la que ellas mismas construyen la sociedad y van a reproducir la misma. Entonces, allí la investigación crítica también hace un profundo uso del estudio de caso explicativo, tratando de mostrar cómo ciertas estructuras, dependiendo de ciertas situaciones, pues van a determinar a los actores y van a determinar las acciones que se llevan a cabo allí y cómo la contabilidad que puede ser una construcción, también participa en el ejercicio de reproducción de unas estructuras, a veces de dominación, de explotación, de disciplinamiento, y entonces, digamos que de alguna manera esto, que es un marco teórico particular, va a servir como base para comprender un caso específico y se va a tratar de analizar el papel que la contabilidad tiene allí o cómo la contabilidad toma una forma a partir de esas estructuras y de las resistencias digamos, sí, las oposiciones que diferentes actores puedan llegar a establecer ante las estructuras o las formas en las que se busque transformar esas estructuras y cómo la contabilidad tiene un papel allí, ¿no? Entonces, el estudio de caso va a tener unas características particulares, se va a llevar a cabo de una manera particular, va a tener un sentido particular dependiendo del paradigma epistemológico en el que nos paremos, dependiendo de la perspectiva de investigación en la que nos ubiquemos, ¿sí? Y del mismo modo, pues el investigador empieza a tener un papel también diferente, ¿sí? En la investigación cuantitativa, en la investigación positivista, el investigador se considera un ente externo, solamente observador de una realidad, y él lo que va a hacer es desde afuera tratar de identificar las leyes de comportamiento de una realidad, ¿cierto? Eh, y entonces, cuando se hacen estudios de caso, sobre todo exploratorios, pues de alguna manera lo que se esperaría es que el investigador no se comprometa con las situaciones y que identifique solamente los elementos importantes que posteriormente le van a ayudar a construir toda la, todo el arsenal, digamos, estadístico, cuantitativo de comprensión o de explicación de una situación. Pero ya en las situaciones mucho más digamos, de carácter cualitativo, pues el investigador puede tomar alguna de estos roles que ustedes ven en pantalla, ¿no? Puede tomar distancia, puede mantenerse allí todavía por fuera de un caso, analizarlo a partir de fuentes secundarias, de la información que esté disponible en las redes, en las bibliotecas, en diferentes, digamos, formatos, pero de todos modos tratar de comprender qué es lo que ocurre en ese caso particular. Puede empezar a vincularse con la situación, con el caso, participando como un visitante, una persona que, aunque va y se mete, no es que esté directamente involucrado, ¿cierto? Empieza a tener una incidencia porque empieza a dialogar con las personas, empieza a, a, a identificar algunos elementos digamos, a los que él mismo le va a dar un sentido y de alguna manera pues va a comprender ese caso. Ya
una vinculación más profunda pues se va a dar con las otras formas de participación, ya sea facilitador, ya sea participante, ya sea actor, ¿cierto? Pero el facilitador, de alguna manera, lo que intenta es aplicar algo y encontrar alguna solución, ¿sí? Se plantea un problema, se plantean unos consejos, se dan unas opciones y con miras a solucionar esos problemas que se han planteado, se han identificado. Muy, digamos, en el sentido de lo que sería un estudio de caso eh, experimental, ¿no? Eh, en cuarto lugar, pues tenemos al investigador participante, al investigador que está allí a diario participando en la situación, que puede llegar a ser un trabajador de la organización, que puede llegar a estar teniendo voz en algunas oportunidades. Y entonces él conoce a profundidad una situación, un caso, eh, porque precisamente está allí participando como un miembro más. Y un involucramiento mucho más profundo, pues se va a dar con el investigador actor, que lo que hace es eh, inmiscuirse totalmente en la situación, liderar procesos, eh, va a no solamente a identificar problemas y plantear opciones, sino que va a, digámoslo así, a remangarse y a trabajar, ¿cierto? O sea, va a ser un actor fundamental en todos los momentos de la situación, del caso, que de alguna manera es lo que nuestro insigne Orlando Falsborda llamaba como la investigación acción participativa, ¿no? De irse a meter allí y estar involucrado totalmente en una situación, en un contexto con los demás actores, con la sociedad, negociar, dialogar para construir cosas, ¿no? Son roles que puede llegar a tener el investigador dentro de los estudios de caso. Eh, digamos que para elaborar un estudio de caso, pues más o menos se siguen como los mismos pasos que en cualquier proceso de investigación. Un primer paso es toda la preparación del caso, una preparación que empieza por la construcción de ese documento que a veces llamamos anteproyecto, que llamamos propuesta de investigación, en donde especificamos qué es lo que vamos a investigar, en donde establecemos cuáles van a ser nuestros conceptos claves, cuál va a ser esa metodología específica que vamos a utilizar, cuál va a ser esa teoría en la que nos vamos a basar, porque esas teorías de alguna manera nos van a decir es qué es lo que tenemos que buscar allí en el caso, a qué es a lo que tenemos que prestarle atención. Ya posteriormente lo que hacemos es ir al caso y empezar a reunir la evidencia, a recolectar los datos, a recolectar la información. Una recolección de información que se puede hacer a través, por ejemplo, de entrevistas a los actores, entrevistas a las personas que están en la situación, en el caso que estamos estudiando, ir a aplicar tal vez encuestas, encuestas que nos permitan conocer situaciones, digamos, eh, particulares de los actores. Podemos mirar el papel de las cosas, de los artefactos, de los dispositivos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, eh, ¿qué sería de nosotros en este momento si no tuviéramos una conexión a Internet o si no tuviéramos este equipo a través del cual nos estamos comunicando, ¿cierto? O sea, la situación quizás sería diferente, estaríamos haciendo otra cosa. El profe Johnny se habría ideado alguna otra manera de llevar a cabo la realización de esta charla, ¿no? Entonces, los artefactos cumplen un papel importante porque nos van a permitir cosas, nos van a orientar la acción, ¿no? Pensemos en un semáforo, ¿no? ¿Qué hace un semáforo? Nos va a decir qué hacer. Nos detenemos, arrancamos y nosotros
pues le estamos haciendo caso, estamos siendo bastante obedientes, ¿no? Entonces, pues los artefactos de alguna manera también vuelven concretas normas que nosotros deberíamos cumplir, ¿cierto? Quizás a muchos les ocurre en donde están estudiando para poder ingresar al edificio, para poder ingresar a la universidad, tenemos que presentar un carnet en una maquinita registradora. Y si no tenemos el carnet, pues tenemos que cumplir todo un proceso para que nos dejen entrar o simplemente pues no nos dejan entrar, ¿no? Los artefactos, las cosas se convierten en elementos bastante importantes en el estudio de casos. Mirar qué es lo que hacen las personas, los actos, mirar las reuniones, mirar los diálogos que llevan a cabo, mirar entonces las negociaciones, cómo las mismas conceptualizaciones dentro de las situaciones particulares pueden estarse allí negociando o pueden influenciar en la asunción de ciertas decisiones. Em, eh, de alguna manera medir también, ¿no? Valorar qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los resultados particulares, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un estudio de caso experimental, de un estudio de caso explicativo, un estudio de caso ilustrativo, pues los resultados son supremamente importantes en el estudio del caso, ¿no? Entonces, la evidencia pues nos va a hablar de todo esto. Ya después empezamos a analizar la evidencia, empezamos a aplicar de alguna manera ese arsenal de conceptos que nosotros tenemos para poder eh, eh, pues, darle un sentido al caso, ¿no? Eh, esa evidencia tiene que pasar de todos modos por una serie de procedimientos para que sea considerada válida, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestros documentos resultados del estudio de caso, pues tenemos que decir eh, eh, cómo llevamos a cabo el caso, cómo llevamos a cabo la investigación, de tal manera que se dé cuenta de pues todos los pasitos, todo el tipo de evidencias que se tomaron, cómo se recolectó y a partir de eso que el caso o esa manera de analizar el caso pueda llegar a utilizarse para analizar otros casos, ¿cierto? Aquí, digamos, no ocurre como en la investigación cuantitativa, en donde hablar de la metodología nos sirve sobre todo para repetir la observación. Aquí lo que estamos haciendo, lo que se hace con hablar bien de la metodología en lo cualitativo, es sobre todo darle ideas a los demás de cómo esa metodología puede ser aplicada en situaciones diversas. Y también hay que valorar o evaluar como la validez que puede llegar a tener toda esa evidencia. Se hace entonces un ejercicio de triangulación de los datos, triangulación de los métodos. O sea, por ejemplo, si vamos a ir a un caso particular, pues no hacemos solamente entrevistas. No, seguramente vamos a mirar los documentos de la organización o vamos a mirar lo que pasa en las reuniones o vamos a mirar, bueno, otras fuentes de datos, ¿no? Em, eh, Sería ideal realizar el proceso de investigación en compañía, ¿cierto?, de algunos otros investigadores, ojalá de manera interdisciplinaria, para que las diferentes interpretaciones pues, que se le puedan dar a una situación, pues queden allí todas consignadas y de alguna manera construyan una visión más integral, más compleja del caso. Y estar constantemente evaluando qué tanto las teorías, los métodos, pues van adquiriendo forma dentro del caso mismo, para hacer precisamente ese ejercicio de validez teórica. Eh, eh, además, en este ejercicio de análisis de toda esta evidencia, pues ya a partir de lo que encontremos,
podemos elaborar gráficos, podemos elaborar diagramas, podemos empezar a hacer interpretaciones ya, digamos, conceptuales que nos permitan identificar las conexiones entre los diferentes actores, entre los diferentes elementos que se dan en el caso, las causas, las consecuencias, ¿no? Y podemos entonces llevar a cabo nuestras descripciones o nuestras explicaciones de manera mucho más adecuada, contrastarlo con otras situaciones, con otros casos. Aquí por eso es importante hacer ejercicios fuertes de revisión de literatura que, que permitan, digamos, mirar cosas comunes con otros casos o cosas diferentes. Y por eso, digamos, también esa construcción de los marcos teóricos previa al estudio del caso, pues es importante, pero esa misma construcción teórica puede llegar a reevaluarse cuando ya estamos haciendo el análisis del caso, ¿cierto? En la investigación, pues sobre todo posgradual, pues lo que le piden a uno es bueno, sí, haga un estudio de caso, pero ese estudio de caso, ¿qué le aporta de nuevo a las teorías? ¿Qué le aporta de nuevo a la comprensión de unas situaciones, ¿no? Entonces, también esa relación y discusión con la teoría va a ser permanente, ¿sí? No se queda la teoría simplemente al principio y ya, sino que la teoría puede estarse reevaluando. En investigación cualitativa eso es fundamental, está reevaluando los conceptos, está reevaluando la misma metodología, está reevaluando las interpretaciones que hacemos para construir los resultados, ¿sí? Y bueno, esto finalmente pues va a terminar en el artículo, va a terminar en la tesis, va a terminar en la ponencia, va a terminar en los diferentes documentos que nosotros podamos estar elaborando. Podemos hacer un documental, podemos hacer un podcast, podemos hacer, bueno, digamos que varios ejercicios allí, que incluso las tecnologías de información y comunicación hoy en día nos van dando por las posibilidades, ¿no? De desarrollar esas otras cosas, más allá de los documentos tradicionales de investigación. Esto, digamos, son básicamente los elementos que se tienen en cuenta para realizar estudios de caso. Nosotros hemos elaborado varios estudios de caso aquí en Libertadores o en el ejercicio de la maestría, ¿no? Por ejemplo, eh, así como al principio decíamos, bueno, se puede estar mirando sobre todo un conjunto de prácticas. Nosotros nos hemos concentrado en la información de sostenibilidad de las empresas o también en las contracuentas que elaboran los movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, en la tesis de maestría nos concentramos en EMGESA como empresa, pero en los informes de sostenibilidad como práctica, y miramos cómo es que en esos informes se representó lo ambiental, cómo se representaron los conflictos socioambientales. Un ejercicio muy similar, muy cercano, lo hicimos mirando los informes de sostenibilidad de EPM, pero eso lo empezamos a contrastar contra las contracuentas que el movimiento Ríos Vivos allí en Antioquia genera, y cómo en ambos documentos, en ambos tipos de documentos, pues nos van a hablar del conflicto socioambiental de Hidroituango. El caso aquí en este ejemplo es el conflicto socioambiental. Miramos también cómo se utilizan las imágenes dentro de los informes de sostenibilidad para hablar de un conflicto o de una solución a un conflicto, que fue la firma del acuerdo de paz, ¿no? Nosotros miramos los informes del año 2016 y 2017, y particularmente nos encontramos que eh, eh, en estos años pues hay mucho énfasis en el acuerdo de paz y mucho énfasis en desarrollar programas para la vinculación de los desmovilizados y todo esto, pero en el año 2018, cuando fuimos a mirar los informes de sostenibilidad, el tema ya no aparece, ¿sí? No sé si el cambio de gobierno en ese momento tiene que ver,
No sé si es que ya el tema no es importante para las organizaciones, ¿no? Bueno, allí en los textos que elaboramos, pues damos algunas interpretaciones de eso, pero es algo bastante interesante, bastante curioso. Hace 2 años sacamos con el profe Andrés Cabrera un documento en la revista Innovar, en donde hablamos de las contracuentas específicamente, las contracuentas alrededor de conflictos socioambientales que generan la exploración petrolera, eh, particularmente llevada a cabo por Ecopetrol, en estos dos casos, Puerto Vega y Teteyé. Y entonces miramos las contracuentas que generaron unas organizaciones a través de unos informes en donde hablan de lo que ocurre en estos conflictos socioambientales y vimos, por ejemplo, que las contracuentas son supremamente importantes para visibilizar los conflictos, para visibilizar situaciones de violencia o de amenaza sobre las personas, sobre los actores sociales, y se puede convertir como una protección, digamos, para proteger la vida de las personas al visibilizar los conflictos, pero también en algunas situaciones puede servir para poner en riesgo la vida de las personas. Encontramos específicamente que un informante de las contracuentas, una persona que ayuda a elaborar contracuentas sobre lo que ocurre en Puerto Vega, sobre todo, eh, fue asesinado después de que dio sus testimonios, después de que participaba en movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, las contracuentas pueden poner en riesgo la vida de las personas, también se puede convertir en una, en una, en una visibilización de esas personas y a esas personas, pues, aplicar alguna forma de violencia, ¿no? Tristemente nuestro contexto todavía tiene esas situaciones. Son casos que utilizan perspectivas críticas, sobre todo de investigación, muy cercanas a lo interpretativo, que desafortunadamente todavía se quedan en una mirada muy externa, ¿no? En participar muy externamente como investigadores, porque lo que hacemos es mirar la información de ENGESA, la información de EPM, la información de Ríos Vivos, la información digamos, de las contracuentas en general, y nosotros las miramos, las analizamos y pues hacemos nuestras interpretaciones, pero digamos que hacia adelante lo que queremos es generar esos procesos de vínculo, de comunicación con las comunidades, de participación, ojalá llevar a cabo investigación, acción participativa, obviamente para ayudar a transformar ciertos contextos, que es lo que las perspectivas críticas que nosotros asumimos, pues nos plantean, nos promueven. Digamos que con esto empezaríamos a cerrar, finalmente mostrándoles, estos son algunos textos que se pueden encontrar en la web, en PDF, o se pueden encontrar en las bibliotecas normalmente, o se pueden encontrar en las librerías, ¿no? También para profundizar en esto del estudio de casos. El primero, pues de Robert Stake, investigación de estudio de casos, que hace énfasis en lo cualitativo. El de Jean, que también es importante, ya les decía, se enfoca más en lo positivista, en lo cuantitativo incluso. Aquí hay un capítulo de Robert Stake. Este es un manual de investigación cualitativa que tiene 5 volúmenes, compilado por Denzin y Lincoln. Y en el volumen 3, en la versión en español, porque en inglés es un solo tomo, eh, pues aparece el texto de Robert Stake, y bueno, en general este manual de investigación cualitativa es muy bonito, muy interesante. Aquí está el libro de Ryan Scapen y Theobald, que tiene un capitulito dedicado al estudio de casos, pero también a otras metodologías. El Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods es un libro de reciente aparición, más o menos 2017-2018,
donde pues muestra sobre todo cómo diferentes metodologías de investigación se han venido aplicando a la investigación contable y tiene un capítulo dedicado a la investigación con estudios de casos. El profe Omar Aktuf, un profe, digamos, muy importante para las visiones que tienen muchos administradores y también muchos contadores en la Universidad del Valle y en algunas otras universidades en nuestro país. Tiene este manual de metodología de las ciencias sociales en donde evalúa el enfoque tradicional y presenta una propuesta, digamos, crítica de investigación que está muy en sintonía con el estudio de caso. La intención es ir a profundizar dentro de las organizaciones con miras a buscar transformaciones sociales, ¿no? Son como textos que se pueden allí recomendar. Hay de todos modos una infinidad de textos sobre estudios de caso en español, en inglés. Todo manual de investigación que diga investigación cualitativa tiene un capitulito dedicado al estudio de caso. Eh, hay artículos dentro de diferentes revistas, artículos sobre investigación, sobre estudios de caso en administración, en economía, en contaduría, en ciencias sociales en general. Bueno, digamos que hay bastantes opciones. Y bueno, digamos que con esto cerraríamos y quedaríamos como atentos a las preguntas, a los comentarios que sus mercedes me puedan llegar a hacer. Bueno, muchas gracias, profesor Fabián. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos programado hasta 7 de la noche y con clase después, así que pues queda pendiente como las preguntas. De todos modos, pues vamos a seguirlo discutiendo. Yo quiero marcar pues como en el ciclo de lo que venimos trabajando de investigación cualitativa, el hecho de las experiencias de los investigadores, ¿no? Ese recuperar como la investigación como una práctica, como un quehacer, como algo que se aprende haciendo y ha sido pues como muy marcado en las presentaciones que hemos visto, ¿no? Digamos, desde la presentación de cómo usar imágenes en investigación, pasando por la revisión y la presentación hoy del profe Fabián, pues es marcado ese, digamos, ese asunto de que lo que se sabe porque se ha hecho, ¿sí? Se aprende en el hacer. Profe, muchísimas gracias. De nuevo, pues es muy placentero pues esa dedicación para estos espacios formativos. A los estudiantes e invitados les agradecemos que puedan en el chat les dejen una forma como para que puedan evaluar la actividad por fines administrativos. Está el profe Fabián dejando su correo para cualquier duda. Bueno, profe, dale, adelante. Sí, no, la invitación es esa, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, pues allí está mi correo, me pueden contactar, es el correo, uno de los correos que más utilizo, y pues agradecerles a todos su atención, al profe la invitación y pues por aquí a la orden. Profe, muchísimas gracias.